listos para el mensaje? Yo de verdad estoy ansioso por compartir esto que Dios ha puesto en mi corazón para transmitirlo con ustedes. Déjeme decirle que el tema fue un tanto difícil desarrollarlo y eso me hace pensar que también va a ser un poco difícil digerirlo. Así de que yo le aconsejo, le recomiendo que vea este video las veces que sean necesarias hasta que pueda digerir este mensaje. He puesto por título al mensaje de hoy, Rompiendo el molde. ¿Lo escuchó bien? Rompiendo el molde. Y tengo un reto en esta tarde, que en 30 minutos pueda expresarte, pueda desarrollar el capítulo 15 y 16 del primer libro a los Reyes. Así de que tengo un desafío, vaya conmigo en este mensaje. ¿Estamos listos? Venga, levante su mano derecha, ahí en casita diga, estoy listo y estoy dispuesto a recibir lo que tienes para mí a través de tu palabra, que es viva y eficaz. Y a partir de hoy, vamos, dígalo bien fuerte, a partir de hoy no seré el mismo de antes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mire, hace unos años estuvimos en un retiro de pastores y mi buen amigo, el pastor Daniel Núñez, y presidente de Ministerios Transformación, el mismísimo, él tuvo una experiencia interesante, puedo decir educativa, en un espacio en donde nos apartamos de manera individual para estar a solas con Jesús. Él nos contaba que vio una pelota y la pelota estaba como en una zanja, y las veces que él pateó la pelota en esa zanja fue la misma cantidad de veces que la pelota regresó hacia él. Pero cuando él decidió patear la pelota en otra dirección, la pelota no volvió a regresar. Entonces él aprendió y nos compartió lo siguiente que yo atesoré. Él decía, si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Y créame, para romper moldes en nuestra vida necesitamos hacer cosas diferentes. Y en estos capítulos 15 y 16 del primer libro a los Reyes, nos damos cuenta que de 8 reyes que veremos hoy, solamente uno rompió el molde. Solamente uno que quiso ver cosas diferentes se atrevió a hacer cosas diferentes. Y para ello me di a la tarea de hacer una línea cronológica. ¿Para qué? Para que pueda interactuar contigo y no se te haga tan aburrido escuchar puros nombres y muchos números. Entonces, acompáñame a ver la siguiente línea de tiempo que tenemos aquí en la pantalla. Como bien ya lo habíamos mencionado antes, el reino sufrió una división. Recuerde que Saúl, David, Salomón reinaron ese reino unido, hablando de las 12 tribus en general. Pero cuando entra Jeroboam, el hijo de Salomón, sufre el reino una división. Se parte en dos, reino del sur, reino del norte. Y además, déjeme darle un dato interesante. A partir de hoy, cuando usted lea en su Biblia, se va a dar cuenta que habla del reino de Israel, el reino de Judá. Precisamente está refiriéndose a eso. Cuando habla del reino de Israel, se refiere al reino del norte. Cuando habla del reino de Judá, se refiere al reino del sur, donde estuvo reinando en el del sur Roboam y en el del norte Jeroboam. Ok, en los versículos del 1 al 24 del capítulo 15 del primer libro a los Reyes, vamos a ver 2 reyes que sucedieron a Roboam. Y solamente de esos 2, uno hizo lo bueno. En el siguiente, que es el reino del norte, vamos a ver 6 reyes. Y de esos 6, ninguno se comportó a la altura. Déjeme darle un recorrido. Lo voy a tomar de la mano y juntos vamos a hacer este recorrido por esa línea cronológica. Comenzamos, si se puede dar cuenta, aquí está David en las 2 líneas, ¿no? David. ¿Por qué? Porque ahí comenzó. David se atrevió a romper un molde que Saúl ya había trazado, que Saúl había fabricado. Entonces David dijo, yo no me voy a comportar como ese rey. Yo voy a hacer las cosas de acorde al corazón de Dios. Y aquí vemos que David rompe un molde y comienza entonces, seguido de David, comienza a reinar su hijo Salomón, quien reinó 40 años y, ojo, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Aunque cabe mencionar que no todo el tiempo fue malo. Al principio, los que estuvimos en este inicio de la serie, en los primeros capítulos del primer libro de Reyes, veíamos cómo Salomón se comportó bien los primeros años de su vida, incluso pidió sabiduría. Pero en los últimos 5 años de su vida, dicen los historiadores, fue cuando se desvió. Su corazón se inclinó a la idolatría, a la perversión, y eso fue lamentable. Entonces,
gobierna 40 años, y de ahí Salomón muere y lo sucede en el trono su hijo Roboam. Hablamos de él la semana pasada, ¿lo recuerda? Roboam gobernó 17 años y también hizo lo malo delante de los ojos de Dios. El capítulo 14 de Primer Libro de los Reyes nos dice que Roboam cometió los mismos pecados que su padre. ¿Se da cuenta? Repitió el mismo molde, el mismo patrón. Y de entonces Roboam muere y lo sucede en el trono su hijo Abiam. De aquí lo encontramos en los primeros versículos del capítulo 15 del Primer Libro de los Reyes. Lo sucede en el trono su hijo Abiam y dice que Abiam reinó 3 años solamente, pero también hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Ahora, curiosamente, Primera de Reyes, en este capítulo 15, se habla de Abiam solamente en 8 versículos, pero en Segunda de Crónicas, capítulo 13, habla de él más de 20 versículos. Hay algo interesante aquí. Abiam, que dice que se comportó mal delante de los ojos de Dios, hizo algo increíble. En Segunda de Crónicas 13, dice que Abiam, cuando se iba a enfrentar en una guerra contra Jeroboam, porque recuerde que siempre estuvieron en guerra, Roboam y Jeroboam, se iban a enfrentar en una guerra. Entonces lo que hace Abiam es pararse en un monte y entonces grita: Jeroboam, pueblo, escúchenme. Y entonces hace algo increíble, predica, evangeliza. El hombre que estaba mal, que no estaba caminando conforme al corazón de Dios, predica y le dice a Jeroboam: ¿tú crees que van a poder vencer al Dios de nuestros antepasados? ¿Ustedes creen que van a vencer al Dios que nosotros honramos? Y entonces le da unas palabras interesantes, porque ustedes se desviaron. Jeroboam, tú levantaste 2 becerros para adorarlo, quitaste a los sacerdotes, te hiciste imágenes. Y dice, pero nosotros respetamos hasta el día de hoy el culto a Jehová. Tenemos los sacerdotes que Dios puso. Nosotros seguimos manteniendo la adoración por medio de los levitas. Y dice, y Dios nos va a dar la victoria porque lo seguimos. Ojo, alguien que estaba comportándose mal. Y resulta que se enfrentan y pierde Jeroboam. Jehová le da la victoria a Abiam. ¿Por qué? Porque confió en Dios, a pesar de que el hombre estaba mal. ¿Hay una aplicación en este personaje? Por supuesto. El pastor también, Daniel, lo decía y lo aprendí de él. Dios va a hacer las cosas con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Este es un ejemplo. A pesar de la vida de Abiam, Dios respondió. ¿Por qué? Por su misericordia, pero para la gloria de su nombre. Abiam hace lo malo delante de los ojos de Dios, a pesar de que evangelizó. Y después Abiam muere. Y lo sucede en el trono un personaje llamado Asa, hijo de Abiam. Ahora, este hombre reinó 41 años. Es algo impresionante. Ninguno de los reyes que vamos a ver gobernó tanto como Asa. David gobernó 40 años, Saúl 40, Salomón 40, Asa 41 años. Y dice que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. ¿Se da cuenta cómo Asa viene a romper el molde que venían trazando Salomón, Roboam, Abiam? Asa rompe el molde y se comporta conforme al corazón de Dios. Incluso me llama mucho la atención en esos versículos del 9 en adelante. Dice que Asa siguió el corazón, el comportamiento de sus antepasados, refiriéndose a David. Es algo interesante. Ahora, Asa lo que viene a hacer es quitar todos los lugares paganos. Recordará que se habían hecho ídolos, incluso hay una imagen de Acera, que de verdad no voy a explicar esa imagen porque es algo grotesco, pero si puede buscarlo en internet, de verdad, le va a dar mucha información al respecto, pero no quiero detallar esa imagen. Era algo grotesco que invitaba precisamente a lo que decíamos la semana pasada, a la prostitución sagrada, ¿lo recuerda? Incitaba a la lascivia, a la inmoralidad. Y ahí estaba una mujer llamada, la mamá de Abiam. ¿Saben cómo Abiam mismo la puso como reina madre de esta imagen de Acera? Abiam, fíjese lo que hizo, puso a su madre como reina madre. Y viene Asa y quita a su abuela. O sea, no importa que fuera mi familia, él dijo, está mal lo que estamos haciendo, está mal lo que se está haciendo, y quitó a su abuela. Qué hermoso. Asa se comportó por 41 años conforme al corazón de Dios. Ahora,
Usted estará pensando, híjole, entonces Asa fue más perfecto que David. No, también tuvo sus errorcillos muy marcados. Por ejemplo, en estos versículos, del verso 9 en adelante, nos dice que Asa hace alianzas con un reino que no tenía que unirse. En otras palabras, dejó de confiar en que Dios estaba cuidando de él. Y entonces dijo, bueno, voy a hacer alianzas para que no afecte mi economía, para que no afecte el mercado de mi reino, de mi gobierno. Hizo alianzas que no tenía que haber hecho. Otra de las cosas que hace Asa, en los últimos versículos, más o menos por el 20 en adelante, dice que cae enfermo. Es un problemita, una enfermedad en su pie. Y dice que no consultó a Dios. Ojo, a alguien que caminó conforme al corazón de Dios, no consulta a Dios, sino que consulta a los médicos. Ahora, no está mal consultar a los médicos. Lo que está diciendo la Escritura aquí es, en vez de recurrir a Dios como su primera opción, o sea, ni lo hizo ni como primera, ni segunda, ni tercera, no recurrió a Dios. Y entonces cae enfermo y muere. Hasta ahí, en esos versículos del 1 al 24, ya vimos un linaje, el linaje de David que Dios ha preservado. Pero ahora, del verso 25 al 33 de ese capítulo 15 y todo el 16, va a hablar del reino del norte, de ese linaje que se pierde. Y miren nada más, aquí hay algo interesante. Ya vimos, comenzamos con David, Salomón reina 40 años, muere, lo sucede en el trono Jeroboam. ¿Quién era Jeroboam? ¿Lo recuerda? Un servidor de Salomón. Y dice que Jeroboam reinó 22 años e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Así como se comportó Salomón, se comportó Jeroboam. Muere Jeroboam y lo sucede en el trono, ¿quién? Su hijo. Note esto, no me pierda el hilo, por favor. Su hijo llamado Nadab. Y Nadab, miren, nada más reinó 2 años. ¿Y sabe por qué reinó tan poquito? Porque hubo una conspiración de este rey llamado Baasa. Baasa conspiró en contra de su señor, el rey, y lo mata. Por eso reinó solamente 2 años. Ahora, este personaje, Nadab, también hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Incluso la Escritura dice que Nadab se comportó poquito peor que su papá, que Jeroboam. Y entonces viene Baasa, mata a Nadab, y él llega al trono y gobierna 24 años. Pero aquí hay algo interesante. ¿Recuerda que a Jeroboam, el profeta Ahías, le dio una sentencia? ¿Recuerdan cuando Jeroboam le pidió a su esposa que se disfrazara para ir a consultar al profeta sobre el futuro de su hijo, el cual murió? ¿Recuerdan las palabras del profeta Ahías? Le dijo a su esposa, dile a Jeroboam que voy a quitar de la tierra a sus descendientes. Que si sus descendientes mueren en la ciudad, los perros comerán sus carnes. Si mueren en el campo, las aves del cielo comerán sus carnes. Bueno, lo que hace Baasa cuando mata a Nadab, dice que aniquila a todos los descendientes de Jeroboam. De aquí termina una dinastía que comenzó con David. Aquí, este personaje mata a toda la dinastía que venía precediendo Salomón, Jeroboam, Nadab, y ahí termina. Qué duro, qué triste. Ahora, Baasa gobierna 24 años y viene entonces al trono un personaje. Bueno, Baasa muere. Que déjenme mencionar que Baasa también dicen que fue uno de los reyes de los peorcitos. No de los peores, de los peores lo vamos a ver más adelante, de los peorcitos. Baasa muere, lo sucede en el trono su hijo Ela. Ela gobernó solamente 2 años. ¿Sí puede notarlo? 2 años, 2 años. ¿Por qué gobernó 2 años? Porque se levanta Zimri, que era un general de su ejército, del ejército de Ela, y hace una conspiración en contra de él y lo mata. ¿Se da cuenta? Lo mismo que este amigo hizo aquí, hacen con su hijo. Y lo mata, por eso duró 2 años en el reinado. Ahora, Zimri ejecuta una profecía que Baasa recibió de un profeta llamado Jehú. A Baasa se le dijo lo mismo que a Jeroboam. A Baasa se le dijo, ¿sabes qué? Por haber comportadote como te comportaste, voy a quitar de la tierra tus descendientes. Note esto, en estos versículos que usted puede leer en casa, el profeta Jehú le dice el Señor, que si tus hijos mueren en la ciudad, los perros comerán sus carnes. Si mueren en el campo, las aves del cielo comerán sus carnes. Muy parecido a lo que hizo con Jeroboam, ¿no es cierto?
Zimri se levanta, mata a Ela, por eso gobierna 2 años. Ahora, este personaje, Zimri, no solamente mató a todos los descendientes de Basa, dice que incluso mató a todos los amigos de Basa, todos los que tuvieron alguna relación con él. ¿Para qué? Para evitarse alguna sublevación más adelante. Es interesante. Ahora, si quisiéramos ver alguna aplicación en estos, bueno, no lo dijimos al inicio de año, en nuestro lema de este año, sembramos, cosechamos exactamente lo que hemos sembrado. Este amigo sembró muerte, destrucción, lo cosechó también su hijo. Ahí está. Lo que sembramos, eso también vamos a cosechar. Exactamente es lo que vamos a cosechar. Ahora, aquí hay algo interesante. Zimri reinó 7 días. 7 días. ¿Y sabe por qué? Bueno, el pueblo se entera de lo que hizo Zimri. Traicionó a su rey. Y dice el pueblo, eso no puede ser. Y van y levantan como rey a Omri. Lo ponen como rey. Y entonces Zimri, al verse fracasado, dice que va a la casa, al palacio real, se encierra y le prende fuego a la casa y muere ahí. En otras palabras, uno de los personajes en la Biblia que se quitó la vida, que se suicidó. Ahí está, porque no soportó la vergüenza, no soportó el miedo. Van a venir, ya conquistaron mi ciudad, van a venir a matarme a mí. Entonces prefirió quitarse la vida. Viene Omri, que por cierto, Omri es otro de los peorcitos, como que va incrementando, ¿no?, la maldad. Omri es uno de los peorcitos y reinó 12 años. No voy a hablar mucho de ese personaje, ¿por qué? Porque Omri tiene como hijo a un rey llamado Acab. Híjole, yo ya quiero llegar a ese capítulo 17, que vamos a estarlo viendo la siguiente semana, si Dios permite. Y vamos a hablar de Acab. Acab fue uno de los peores. Este personaje levantó un altar a Baal, adoró a Baal y peor tantito, se casó con Jezabel. Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque ahí, en ese rey malvado, entra en escena uno de los mejores profetas de esos tiempos, Elías. Y lo vamos a estar viendo más adelante. Lo que quería que notaras en esta línea de tiempo, en esta línea cronológica, es capítulo 15, 16, ya lo vimos. Lo que te acabo de mencionar está escrito aquí. Y si te das cuenta, son moldes que fueron siguiendo. Fueron patrones de conducta que fueron heredando, que fueron cultivando, desarrollando. Ahora sí, mi amigo, préstame mucha atención, porque aquí entramos en la aplicación que Dios puso en mi corazón para entregártela. Y sé que va a ser algo difícil, sé que va a ser algo fuerte, pero mientras veía esta línea cronológica, saltaba una pregunta a mi mente, y es, ¿cómo podemos romper con esos moldes de depresión, odio, resentimiento, baja autoestima, inseguridad, soledad, abandono? ¿Cómo podemos romper con ello? Para esa pregunta tengo 2 respuestas. Y la primera tiene que ver con conoce tu pasado. Conoce tu pasado. Y mire, conocer nuestro pasado nos hace conscientes de nuestro presente. Los historiadores dicen que es importante conocer la historia para no repetir los mismos errores. ¿Sabe? He escuchado que han podido atacar esta pandemia del coronavirus por los registros, por la historia con pandemias pasadas. Por ello es que han podido reducir el impacto por conocer la historia, el pasado. Conocer nuestro pasado nos hace conscientes de nuestro presente y déjeme explicarlo. Hay reacciones, comportamientos, pensamientos, sentimientos que no entendemos de dónde provienen, pero afectan nuestro presente. Y cuando digo conocer nuestro pasado, no me refiero solamente a tu infancia, a tu vida misma, sino a la vida de tus padres, de tus abuelos. ¿Por qué? Porque esto podría ayudarnos a identificar y hasta cierto punto a entender la procedencia de algunas de estas reacciones o sentimientos que hemos estado experimentando. ¿Qué me refiero con esto? Es importante que podamos analizar
que podamos conocer cómo mamá enfrentaba el estrés, cómo mi papá reaccionaba ante el enojo, cómo nuestros padres solucionaban conflictos. Es importante conocer nuestro pasado. Mire, una vez que hayamos identificado o que podamos reconocer esos aspectos de nuestro pasado, es sumamente importante llevarlos a los pies de Cristo, por medio de la oración y a través del Espíritu Santo. Es así como nuestro futuro podría verse saludable, abundante, bendecido, diferente. Déjeme contar una parte de mí, de mi vida. Yo era una persona muy insegura. Y al recordar y reflexionar sobre mi pasado, comenzando desde mi niñez, empecé a entender el por qué reaccionaba y me comportaba como lo hacía. Y al indagar sobre la educación de mis padres, pude entender en parte, ojo, en parte, por qué fui educado como fui educado. Lo que quiero decir con esto es que al ser consciente de mi pasado y del pasado de mis padres, se formó un escudo protector alrededor de mi corazón y de mi mente. Esto me ayudó para no tomarme personal ninguna de sus correcciones. Ninguna de sus correcciones. Esto me ayudó, de verdad, esto me protegió. Cuando conocí parte de mi pasado, cuando indagué en el pasado de mis padres, me ayudó muchísimo a entender por qué había ciertos comportamientos, ciertas conductas que yo no entendía de dónde nacían, de dónde salían. Básicamente, como dicen por ahí, a veces fuimos programados así. ¿Por qué? Porque lo vimos de nuestros padres, por la forma en que ellos nos educaron, por el estilo de vida que ellos vivieron. Por eso es importante conocer nuestro pasado. Ahora, conocer tu pasado, y aquí viene esta frase que salió de mi corazón: conoce tu pasado para ser consciente de tu presente y disfrutar del futuro. No sabe la cantidad de personas que mi esposa y yo a lo largo de 15 años hemos estado escuchando, aconsejando, y normalmente muchos de nuestros problemas radican en nuestro pasado. Ni siquiera es en el ahora, son con traumas, tiene que ver con problemas del pasado. Por eso es importante conocerlo. Ahora, el siguiente punto, y este de verdad va a ser un poquito doloroso, pero creo que va a ser sanador, liberador. Es importante conocer nuestro pasado, por supuesto. Pero después de conocerlo, ¿qué tenemos que hacer? Número 2. La siguiente respuesta a esta pregunta es superarlo. Y mira, yo sé que dirás, bueno, pastor, qué fácil es decirlo. Lo entiendo de verdad. Entiendo que podría sonar muy fácil decir, supera tu pasado. Y a veces no es tan sencillo como parece. Pero note lo siguiente: superar el drama, el abuso, el dolor causado por nuestros antepasados o por nuestras experiencias vividas en el pasado es clave, escuche, es clave para no repetir los mismos patrones de conducta, para no caminar bajo el mismo molde. Eso es clave. Romper estos moldes de depresión, odio, resentimiento, baja autoestima e inseguridad que estemos padeciendo en el presente es clave. No solamente conocer tu pasado, sino superarlo. En otras palabras, hagamos del pasado un maestro, no un verdugo. ¿Lo escuchó? Hagamos del pasado un maestro, no un verdugo. Los de mi generación, incluso mis generaciones pasadas, hablando de mis padres, ustedes me entenderán, los que están en esta generación como la mía. ¿No es cierto que sufrimos de una educación bastante dura? A algunos de nosotros no nos pegaron, nos golpearon. O sea, con palos, con cable, con patadas, con puños. Y ojo, estas experiencias o bien pueden llevarnos a educar a nuestros hijos de una manera diferente, o
a educarlos de la misma forma en que fuimos educados. Y en el peor de los casos, escuche bien, educarlos de formas más hirientes. ¿Ha notado que con mucha facilidad y frecuencia nos convertimos en aquello que odiamos? ¿Que repetimos los mismos patrones de conducta? Yo nunca seré así. ¿No lo dijo? ¿No lo escuchó? Yo nunca le gritaré a mi esposa como mi padre lo hizo con mi madre. Yo nunca golpearé a mis hijos como mi madre lo hizo conmigo. Yo nunca abandonaré a mis padres como mis abuelos abandonaron a mis padres. Pero cuando nos vemos en este punto de nuestra vida, ¿no es cierto que nos comportamos exactamente igual a lo que repudiamos? Por supuesto. Y ¿sabe? Esto sucede cuando, escuche, no hemos superado el pasado. Cuando vemos el pasado como un verdugo y no como un maestro que intenta instruirnos, aconsejarnos, enseñarnos. Mire, esto lo he comentado en otras ocasiones, pero creo que encaja perfectamente en el mensaje de hoy. En una ocasión, hace muchos años, le pegué a mi hijo, Cadiel, que hoy es un adolescente de 13 años, que ya está por cumplir 14 el mes de septiembre. Cuando él tenía escasos 5 años, le pegué, pero de una manera diferente, no como, digamos, saludablemente. Y lo digo con mucha vergüenza, ¿no? A pesar de que han pasado muchos años, aún sigo avergonzándome por ello. A Gadiel le pegué porque no me estaba obedeciendo. Tenía 5 años, note eso, y no me estaba obedeciendo. Entonces lo llevé al cuarto y le di 4 cintarazos. Sí, sé que estuvo mal. 4 cintarazos. Y las únicas palabras que salieron de mi boca fue: para que aprendas a hacerme caso, para que aprendas a obedecerme. Cuando yo terminé de pegarle, salí de su cuarto, me fui al mío. Yo podía escuchar sus llantos, teniendo 5 años. Podía escuchar sus llantos. Y mientras yo estaba acostado en cama, repitiéndome a mí mismo que se lo merecía y que tenía que hacerlo para educarlo, me vi confrontado con mi pasado. Vino como un flashback, ¿no? Me vi confrontado con un momento en mi vida, o con varios episodios en mi vida, en los cuales yo fui reprendido. Y las palabras que escuché de mis padres fue: para que aprendas a obedecerme. Ahora, cuando yo me vi confrontado con ese pasado, tuve 2 opciones: aferrarme a él o hacerle frente. Y cuando digo aferrarme a él, pude yo conmiserarme de mí mismo y decir: bueno, así me educaron, él tiene que aprender también. Bueno, así lo hicieron conmigo, tengo que hacerlo con él. Pero no, yo me levanté, me le puse de frente a mi pasado y dije: no quiero seguir repitiendo los mismos moldes, patrones de conducta. Y no le permití que el orgullo me hiciera su esclavo. Lo que hice fue levantarme de mi cama, fui al cuarto de mi niño. Mientras él lloraba, lo abracé y le dije: hijo, perdóname por lo que hice. Y de ahí salió una enseñanza que tanto Gadiel, mi hijo, y yo, junto con Salmaí, en mi casa, en mi familia, hemos abrazado y hemos estado desarrollando. A sus 5 años yo le dije a Gadiel: ¿sabes qué, hijo? Nunca hagas las cosas solamente para obedecerme. Hazlas porque me amas. Lo vuelvo a repetir: nunca hagas las cosas solo para obedecerme. Hazlas porque me amas. ¿Sabe? Hoy puedo disfrutar que a sus 13 años, casi 14 años, él sigue honrándome, sigue obedeciéndome, y no lo hace con miedo en sus ojos. Lo hace porque me ama. ¿Por qué? Me vi confrontado con mi pasado. A veces gritamos y no sabemos por qué lo hacemos. Es importante conocer nuestro pasado, nuestro trasfondo. Y una vez que lo conozcas, hazle frente. Supéralo. Quizás alguien allá en casita estará pensando: pastor, es muy bueno lo que está diciendo, pero ¿qué tiene que ver con esa línea cronológica, no, con esa línea de tiempo
¿Qué tiene que ver con esos reyes? ¿Qué tiene que ver con el capítulo 15 y 16? Escuche lo siguiente. El pueblo de Israel, al no ser consciente de su pasado, inconscientemente, escuche, seguían repitiendo las mismas prácticas de maldad y perversidad de sus antepasados. ¿Y por qué digo esto? El pueblo se olvidó de la esclavitud de la cual el Señor los había libertado. El pueblo se olvidó del cuidado que Dios tuvo de ellos estando en el desierto por más de 40 años. El pueblo se olvidó que el territorio que ahora habitaban, Dios se los entregó. El pueblo se olvidó de que esa posición de reinado se las entregó el Señor. Solamente para cumplir sus caprichos, sus antojos. Porque recuerden que Jehová le dijo a Samuel: yo soy su rey. ¿Por qué están pidiendo un rey terrenal? Pero dáselos. Dios le dio el privilegio a estos reyes malvados, perversos, de estar en esa posición bendecida, privilegiada. Y eso el pueblo lo olvidó. Ahora preste mucha atención a esto que voy a decir. Recordar el pasado no significa abrir o reabrir las heridas, sino más bien ver nuestras cicatrices que el pasado nos dejó y celebrar que estamos de pie, que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y no es una falacia lo que estoy diciendo. Jehová se lo dijo a su pueblo muchos años antes de que llegaran a poseer esa tierra. En Deuteronomio capítulo 8, verso 11, mire lo que hace Dios, es muy puntual, diciéndole al pueblo, antes, escuche, antes de llevarlo a la tierra que ahora se había dividido en dos reinos, del sur, del norte, Judá, Israel, antes de llevarlos a esa tierra, mire lo que le dice en el verso 11, asegúrate de no olvidarte del Señor, para que no falles en obedecer sus mandamientos, normas y leyes que te doy. Ahora el verso 14 de ese mismo capítulo 8 de Deuteronomio dice, cuando seas prosperado en la tierra a la que te llevaré. Escuche, Dios ya lo está anunciando. Cuando seas prosperado, dice, ten cuidado de no volverte orgulloso y olvidar al Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Un versículo más, en ese mismo capítulo, el verso 19, dice, si olvidas al Señor tu Dios, escuche, si olvidas al Señor tu Dios, buscas ayuda de otros dioses, los sirves, los adoras, yo te advierto hoy que con toda seguridad serás destruido. ¿Lo notó? ¿Qué fue lo que hizo este pueblo de Israel? Al no ser conscientes de su pasado, inconscientemente estaban repitiendo los mismos patrones de conducta, de perversidad, de inmoralidad, de maldad. Dios les decía, no se olviden, sean conscientes de su pasado. Mis amigos, mis hermanos, dejemos de lamernos las heridas. Es fuerte, por supuesto, pero permítame hablar así. Dejemos de lamernos las heridas y tomemos la autoridad y la responsabilidad para romper con esos moldes, patrones de conducta que nos están lastimando y que podrían herir a nuestras generaciones. Recuerde que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya no tienen ningún o no deberían tener ningún peso ni autoridad en nuestras vidas. El problema es que nosotros le damos autoridad a nuestro pasado para que nos siga hiriendo, lastimando. No lo permita más. Conoce, indaga tu pasado, el pasado de tus padres. Y una vez que identifiques ciertas áreas, ciertas conductas, entrégalas, llévalas a los pies de Cristo. Y ojo, no necesitas hacerlo solo. Algo que mi esposa y yo recomendamos, aconsejamos, no lo hagas solo. Invita a tu esposo, ¿sabes qué? Mira, me he estado sintiendo así. He tenido estos recuerdos, estos pensamientos de mi niñez, cómo fui educada. Estas emociones han surgido. Por favor, ayúdame, abrázame. Necesito escucharte, ora por mí. Leamos juntos. No lo hagas sola, no lo hagas solo. Llévalas a los pies de Cristo. Y una vez que lo hagas, enfréntalo. Créeme, nuestro pasado intentará ser un verdugo en nuestras vidas.
siempre lastimándonos. Pero no le permitas más que el pasado sea un verdugo en tu vida, sino un maestro que te enseñe, que te capacite, que te instruye a ser una mejor persona, una mejor madre, una mejor mujer, un mejor hombre, un mejor esposo, un mejor ciudadano. Que tu pasado construya, que tu pasado impulse la mejor versión de tu vida. Permíteme orar por ti. Padre bueno, oro por cada vida que ha escuchado este mensaje. Que quizás mientras lo escuchaban, pensamientos, emociones se estaban removiendo en las profundidades del corazón. Y Señor, tú los conoces. Es más, tú estás con ellos ahora mismo en casa. Y tú los estás consolando. Y tú les estás diciendo, no estás solo, no estás sola, yo estoy contigo. Y todas esas heridas de tu pasado, estoy aquí porque quiero sanarlas. Soy el primer interesado, dice Jesús, soy el primer interesado en sanar tus heridas del pasado. Vamos, quítate la venda y déjame curar tus heridas. Y en esta hora, Espíritu Santo, llega a cada casa, llega a cada corazón y envuélvelos con tu amor, con tu compasión, con tu misericordia. Y hazles saber que son hombres y mujeres de valor, de importancia, de estima para ti. Aunque su pasado les ha gritado otra cosa, aunque su pasado ha intentado destruir su identidad, hazles saber que tú les amas y que todas las cosas en ti pueden ser nuevas. Padre bueno, mi oración es para que podamos entregar nuestro pasado a tus pies y no permitirle que sea un verdugo más, sino un maestro en nuestras vidas. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Dios. Amén y amén.